Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Las movilizaciones de los maestros en Bogotá avanzan a esta hora por la calle 26 con carrera décima, lo que ha generado, ojo, el cierre temporal de las estaciones de Transmilenio, San Diego, San Victorino y Las Nieves. Jessica Gutiérrez. Desde las 9 de la mañana se presenta una significativa movilización de docentes en Bogotá, pues más de 100 maestros del Magisterio Distrital, acompañados por representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, es decir, la CUT, están marchando de manera pacífica por el centro de la ciudad con rumbo hacia la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y es que la movilización ha generado complicaciones en la movilidad, especialmente en la calle 26 con carrera décima, quienes en este momento se encuentran los manifestantes, también en la calle 72 con carrera décima y en la carrera 13 con calle 26. Y es que a raíz de la manifestación, Transmilenio ha tenido que cerrar temporalmente las estaciones San Diego, San Victorino y Las Nieves, pues afectando así el tránsito y también a las personas que utilizan este medio de transporte. Por otro lado, se reporta que la estación de Centro Memoria ya fue habilitada nuevamente luego de su cierre preventivo. Cambiamos de tema porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que no ejerció ninguna influencia, eso dice él, en la caída del nombramiento de la exministra de Ambiente Susana Muhammad en el Departamento Nacional de Planeación. Mateo Piñeros. En las últimas horas se conoció que el nombramiento de Susana Muhammad como directora del Departamento Nacional de Planeación se había caído. Entre algunas de las versiones que se había manejado era que el ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría detrás de la decisión de reversar el nombramiento de Muhammad. Benedetti en las últimas horas se refirió al tema y dijo que no tenía el poder para influenciar esas decisiones. Pero lo que sí es verdad es que yo no eché para atrás nada, yo no tengo ese poder. Lo bueno de tener ese poder es que la gente lo crea y entonces uno chicanea con eso, pero de ahí de verdad, a tenerlo es peligroso porque no lo tengo y me atacan feo. Es el problema del chisme, pero hasta ahí. Recordemos que en un consejo de ministros transmitido por canales privados y públicos, la entonces ministra de Ambiente Susana Muhammad le dijo al presidente Gustavo Petro que ella no podía estar en un mismo gabinete con Armando Benedetti. Después de esto, la entonces funcionaria presentó su renuncia y posteriormente el presidente Petro la aceptó. Y hubo conciliación, hablemos nuevamente del ministro del Interior Armando Benedetti, entre el ministro y la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, por presunta injuria y calumnia. Recordemos que ella fue directora del ICBF en el gobierno de Iván Duque. Benedetti lo que va a tener que hacer es retractarse de sus acusaciones en contra de Arbeláez mediante 2 trinos. Sergio Barbosa. Se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia una audiencia contra el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta injuria y calumnia contra la exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez. Allí los abogados de Benedetti y la exdirectora del ICBF le pidieron a la magistrada ponente un receso para dialogar sobre un trino que publicó hace unos días el ministro del Interior haciendo una supuesta retractación de sus acusaciones hechas en 2022, en donde llamó corrupta a Lina Arbeláez, y luego de esto hubo un acuerdo entre las partes y se definió que durante los 2 siguientes lunes de esta audiencia, el ministro del Interior deberá publicar 2 trinos en su cuenta oficial de X haciendo una retractación. Sin embargo, Fabio Umar, la defensa de Arbeláez, le hizo una petición a la Corte Suprema de Justicia luego de que la Fiscalía solicitara durante la audiencia la preclusión del caso, y es que se haga efectiva una vez el ministro del Interior, Armando Benedetti, publique los 2 trinos durante los días 28 de abril y 5 de mayo, como se acordó durante la conciliación. Y desde la oposición demandaron el decreto, recordemos, con el que el presidente Gustavo Petro envió su viaje en junio de 2023 a París y que hoy es el centro de toda la polémica por las afirmaciones, las denuncias del ex canciller Álvaro Leiva. Andrés Carmona. Así es, Lobodan, muy buenas tardes. La demanda la presentó ante el Consejo de Estado el senador Miguel Uribe Turbay contra el decreto 1009 de 2023. Ese decreto establecía la extensión por 2 días más en junio de 2023 del viaje del presidente Gustavo Petro a París. En ese momento, cuando fue totalmente extraña que no se hubiera regresado el día viernes, sino hasta el día domingo, y que ahora conocemos, según la versión de Álvaro Leiva, de que el presidente había allí comprobado, el exministro, que el presidente tenía problemas de adicción a las drogas, que al final tanto el presidente como el embajador en París, Alfonso Prada, señalan no fue así, sino que estaba compartiendo con su familia. Escuchemos al senador Miguel Uribe Turbay.
Más grave aún, el propio presidente confirmó en las redes sociales que se quedó por razones personales. Lo dijo sin pudor, como si el país entero estuviera obligado a pagarle sus escapadas. Lo que parecería una simple modificación del itinerario fue en realidad una mentira de Estado encubierta en un acto administrativo. Según el senador Uribe Turbay, el hecho de que el presidente hubiera señalado en el decreto que los motivos eran desperfectos técnicos en el aeropuerto o extensión de la agenda presidencial no era motivo para señalar que se estaba participando de eventos personales con la familia, por lo que se estaría incurriendo en una falsedad ideológica y una falsa motivación. Gracias, Andrés. Y una juez solicitó la realización de pruebas en el caso de Daneidi Barrera, que es mejor conocida como EPA Colombia. ¿Y cuál es el propósito de esto? Determinar si es viable aplicarle a EPA Colombia la ley de utilidad pública que permite que mujeres cabeza de familia puedan acceder a beneficios penales como la casa por cárcel. Recordemos que tanto el presidente Gustavo Petro como el expresidente Álvaro Uribe manifestaron en sus cuentas de Twitter que como no era posible que a EPA Colombia le dieran este beneficio. Juan Esteban Quintero. Daneidi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, cumple ya 3 meses privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La influenciadora y empresaria fue capturada el pasado 27 de enero por orden de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó su responsabilidad en actos vandálicos cometidos durante las protestas del paro nacional de noviembre de 2019. La situación judicial de Barrera vuelve a ser noticia tras una nueva orden del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, que decidió iniciar la recolección de pruebas en medio del estudio de una solicitud de detención domiciliaria presentada por su defensa. El juez busca determinar si la creadora de contenido puede acceder al beneficio amparado en la Ley de Utilidad Pública promovida por el gobierno de Gustavo Petro. Entre las diligencias ordenadas se le solicitó al Ministerio de Justicia y a la Cámara de Comercio de Bogotá emitir conceptos técnicos sobre la solicitud de Barrera, teniendo en cuenta su condición como empresaria. Asimismo, se pidió al área de asistencia social del IMPEC realizar una visita sociofamiliar que permita establecer las condiciones en las que viviría de ser aprobada la casa por cárcel. Vale la pena recordar que la Ley de Utilidad Pública en Colombia es una medida sustitutiva de la pena de prisión para mujeres cabeza de familia que les permite cumplir su condena prestando servicios a la comunidad. Esta ley busca aliviar la sobrepoblación carcelaria y brindar una alternativa a la prisión para mujeres en situación de vulnerabilidad. Ante los constantes ataques y calumnias por parte del presidente Gustavo Petro, Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas, solicitó en las últimas horas medidas cautelares contra el mandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carolina Otero. Según dijo Enrique Vargas Lleras, busca que se protejan los derechos a la honra y dignidad de él y su familia. Dice la carta ante la CIDH que no le ha sido posible frenar las agresiones y divulgación de información falsa por parte del presidente Gustavo Petro. Esto a pesar de recurrir a mecanismos judiciales. Recordemos que esto se presenta en el marco de su disputa contra el mandatario, luego de que incluso el Consejo de Estado confirmara a su favor una tutela que también interpuso para que Petro se rectifique por afirmaciones en su contra en la red social X. Esta tutela se trata de cuando él lo señaló por supuestamente inferir en el nombramiento de su hermano Germán Vargas Lleras como árbitro titular en un tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá. Precisamente con Enrique Vargas Lleras hay que mencionar, el mandatario también tiene un pleito por injuria y calumnia después de que este lo señalara a él y a su familia de presuntamente quedarse con dineros de la salud, abro comillas. El derecho a la honra, dignidad y buen nombre mío y de mi familia se ha venido afectando como consecuencia de afirmaciones ilegales que adolecen de fundamento probatorio y jurídico, emitidas por parte del presidente Gustavo Petro. Fue lo que señaló Vargas Lleras. Y un peligroso cabecilla del Tren de Aragua, capturado en marzo de este año en Colombia y pedido en extradición, estaría próximo a enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos. Este cabecilla, que se llama alias Chucky, es considerado la mano derecha de alias Giovanni, que es el máximo cabecilla de esa organización terrorista. Felipe García. Hola, pues la justicia de Estados Unidos procesará por terrorismo y distribución internacional de drogas a José Enrique Martínez Flores, alias Chucky, un peligroso cabecilla del Tren de Aragua capturado por la policía en Colombia y quien, de acuerdo con las autoridades, es el hombre de confianza de alias Giovanni, máximo cabecilla de esta organización criminal de origen venezolano. Martínez, de 24 años, está acusado en el Distrito Sur de Texas de conspirar para proporcionar apoyo material a esta organización en Estados Unidos catalogada como terrorista, así como
como de conspiración y distribución de cocaína en Colombia destinada a su distribución en los Estados Unidos. Si es condenado, este criminal se enfrentaría a una pena máxima de cadena perpetua y a una multa de $10 millones. Según Pamela Bondis, fiscal general de Estados Unidos, el Tren de Aragua no es una pandilla callejera, sino una organización terrorista altamente estructurada, y cargos como los que enfrentaría este hombre son los que permitirán que finalmente sea desmantelada. Y otra banda criminal, la del Clan del Golfo, está arremetiendo contra la fuerza pública en la región Caribe, donde temen que se esté desarrollando un plan pistola. Vanessa Saldarriaga. Los ataques contra miembros de la Policía Nacional no paran en la región Caribe, luego de que fueron asesinados 2 miembros de la Policía de Cartagena. En el departamento de Córdoba se presentó en las últimas horas un ataque contra el subintendente Jaynor Morelos Guzmán, quien se encuentra gravemente herido. Desde Blue Radio se conoció que el Clan del Golfo estaría detrás de ambos ataques. Sin embargo, desde la Policía Nacional señalan que aún no pueden afirmar que se trata de un plan pistola. Por esto, mandatarios como el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, están señalando que la ola de violencia está sobrepasando la capacidad de las regiones. Lo hemos venido diciendo, nosotros queremos hacer equipo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, lo que necesitamos es sentir el respaldo, ¿no? La Fiscalía ha estado muy pendiente, no tengo sino que reconocer a la Fiscalía Seccional el compromiso que tiene. Entre tanto, el subintendente Morelos Guzmán se encuentra en estos momentos bajo observación médica, mientras es recordado por ser uno de los mejores agentes del país, luego de haber recibido una condecoración en tal sentido en el año 2022. La noticia internacional. So we are thinking that very strongly that they both want peace. But they have to get to the table. We're waiting a long time. La noticia internacional llega desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump dijo durante un encuentro con el primer ministro noruego que muy pronto anunciará su fecha límite para que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo de paz. Creemos firmemente que ambos quieren la paz, pero tienen que sentarse a la mesa. Antes del encuentro, Trump publicó un mensaje en el que criticó el más reciente ataque masivo ruso contra Kiev y le exigió al presidente ruso Vladimir Putin detener los bombardeos. No estoy contento con los ataques rusos a Kiev, innecesarios y en un mal momento. Vladimir, basta, escribió el presidente estadounidense en su red social. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Brasil y es que Richard Ríos, el volante de la Selección Colombia, será baja para el partido de esta tarde en la que su equipo, el Palmeiras, jugará contra Bolívar por la fecha 3 de la Copa Libertadores a las 5 de la tarde. Ríos no viajó con la delegación del equipo brasilero a La Paz en Bolivia debido a un edema en el muslo de su pierna izquierda y se suma a la gran lista de lesionados que tiene el Verdao. 9 jugadores, donde además de Ríos destacan Vitor Roque, Rafael Veiga y Marco Rocha. El Palmeiras está en el grupo G de la Copa Libertadores, donde es líder con 6 puntos. Le siguen Bolívar y Cerro Porteño con 3 y el último es Sporting Cristal de Perú sin unidades. El Verdao ha ganado sus 2 últimos juegos, donde Ríos ha sido de sus principales figuras, pues ha anotado en ambos juegos y con 2 tantos es el máximo artillero de su equipo. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia la banda bogotana Morat, con más de 20.000 menciones en X. Y todo por la preventa de las entradas para su nueva gira Asuntos Pendientes 2025, luego del gran éxito de su tour anterior, Los Estadios, en el 2024. Esta nueva gira comienza el 18 de mayo en México y pasará por 6 países latinoamericanos, incluyendo Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia y Uruguay, con 13 fechas iniciales y más ciudades por confirmar. Por ahora en Colombia los lugares anunciados son Barranquilla, Manizales, Cali y Bucaramanga. Con más de 20 billones de reproducciones en sus plataformas digitales, la banda sigue haciendo historia en el mundo. Estas y más tendencias en bluradio.com.